hace unos días escuché algo y yo digo, bueno, a mí qué me importa, y voy a decir por qué digo que me importa, porque mucha gente decía, bueno, no tiene sentido que Cristo haya nacido el 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre en el área de Israel están en pleno invierno y el frío es terrible, los pastores no estaban en el campo apacentando sus ovejas, porque, mira, entonces lo que estaba tratando de decirles es que muchas veces pensamos que Cristo nació en diciembre, y Cristo no nació en diciembre, Cristo nació en Navidad. Necesariamente no tiene que ser diciembre. Nosotros lo celebramos en diciembre y gloria a Dios, pero lo que nosotros realmente no estamos como cuando celebramos un cumpleaños celebrando la fecha. Nosotros estamos en este tiempo de Navidad celebrando el evento. ¿Qué importa si fue en septiembre o si fue en diciembre? Lo importante es que Dios vino al mundo, y la historia de la Navidad, por las caras que veo aquí, generalmente la conocemos muy bien. La conocemos muy bien. Y entonces por eso voy a hacer un pequeño examen. ¿Desde cuándo empezó la historia de la primera Navidad? O más bien, ¿desde cuándo no? ¿Cuándo empezó la historia de la primera Navidad? Y la respuesta, realmente no tenemos otro lugar que ir a la Biblia, que es la palabra de Dios. Y la Navidad, el advenimiento del Hijo de Dios en medio de nosotros, viene a ser el cumplimiento de una promesa, de un plan, de una sentencia que Dios dio allá en el jardín del Edén. Desde la creación, desde la caída del hombre y la mujer allá en Edén, Dios diseñó un plan que contemplaba y que estaba perfectamente bien concebido de cubrir el pecado y la falta, no de Adán y Eva, de Adán y Eva representando a la humanidad completa, cuando le dijo allá en Génesis, versículos 14 y 15, esto es Dios dándole la sentencia después que le preguntó a Adán, y Adán le echó la culpa a Eva, después le preguntó a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Y entonces Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que el plan de redención de la humanidad a través del advenimiento del Hijo de Dios en medio de nosotros a esta tierra fue un plan diseñado desde el inicio, desde la creación. Porque el Salvador prometido, ese que heriría en la cabeza al mismo enemigo, era justamente el Hijo de Dios, el Señor Jesús, que venció, y esa historia la conocemos después, no es la que estamos celebrando, venció al enemigo a través de su nacimiento, a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección. Y muchas veces pensamos en la Navidad, en lo lindo y en lo cándido y en lo hermoso y en lo tierno que es el portal de Belén. Y el pesebre se ha convertido en un símbolo hermoso. Pero hay otro símbolo muy importante que pertenece a nuestra vida cristiana y que debemos tenerlo muy presente. Y se lo voy a decir en una sola frase. Detrás del pesebre
está la cruz. Detrás del pesebre está la cruz. Y muchas veces hacemos mucho recuerdo hermoso, mucho recuerdo tierno. El mes de diciembre para mí es un mes un poco complicado. Yo creo que se lo compartí hace una semana. Porque este mes, pues, se conmemoran algunas fechas que son trascendentes en la vida de mi familia. El día 13 fue la partida de mi mamá. El día 17 era el cumpleaños de mi papá. El día 17 también era mi aniversario de boda. Y no contar con la presencia física de estas tres personas importantes en mi vida, a mí me hace revolverme un poco las tripas en medio de las fechas. Y cuando llega la Navidad, aún más fuerte, porque los que conocieron a mi esposa saben que la Navidad era un tiempo súper especial para ella. Mi esposa empezaba la Navidad desde septiembre y la extendía quizás hasta marzo. En mi casa habían 2 temporadas, Navidad y no Navidad. Y la mitad del año era Navidad y la mitad del año no era Navidad, era primavera. Sí, y como les dije, el plan de Dios empezó desde allá. Así que la historia de la Navidad no empieza en Belén. No empieza en el portal de Belén. Empieza en el jardín del Edén. Cuando Dios lanza esta sentencia. Y a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, nosotros nos vamos encontrando con diferentes porciones. Y disculpen que yo en la mañana de hoy voy a recurrir a muchas citas bíblicas porque yo no quiero contarles la historia. Yo quiero que la Biblia les cuente la historia de la Navidad. Y esto es lo que vamos a hacer. Allá en Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14, se profetiza que sobre el nacimiento del Mesías y lo que esto significaba. Dice, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. Y muchas veces en la celebración de Navidad nos olvidamos que la celebración y la fiesta, que el motivo de la fiesta es Él, que Él es la razón de la temporada. Y pensamos que qué lindo que nació Jesús, y pensamos en Jesús como en tercera persona. Jesús, el Redentor del mundo, la promesa de Dios para la humanidad. Pero ¿qué conmigo? Significa Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y yo oro y pido al Señor que este nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, sea una verdad y una realidad en la vida de todos y cada uno de ustedes. Que nosotros podamos sentir que en la Navidad lo que estamos conmemorando, celebrando y recordando es el fiel cumplimiento de la promesa de Dios al enviarnos su Hijo para que Él estuviera con nosotros. No allá en Belén, ni siquiera como una redención universal, de gloria a Dios porque esto es así, sino que sea una realidad en tu corazón, en tu vida. Y si no hubo lugar para Él en el mesón, que Él encuentre lugar en tu corazón. También en Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, se nombran, y ya cantamos, diferentes nombres. Ya dijimos que Emmanuel es Dios con nosotros, pero dice, un niño, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y aquí viene la lista de estos hermosos y maravillosos nombres. Admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Y todos estos nombres, que no son solamente nombres como un nombre, sino que son calificativos y descripciones de la hermosa y maravillosa naturaleza de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es realidad en tu vida. Realmente reconocemos al Señor como admirable, digno de imitar. Admirable significa que yo lo veo y digo, wow. Consejero, que su palabra está aquí en nuestro oído, diciéndonos cómo debemos conducirnos. Dios fuerte, que es poderoso, que nos defiende, que nos cuida. Padre eterno, que existió desde la eternidad hasta la eternidad. Príncipe de paz. Y hay diferentes otras profecías que hay en la Biblia. Hay una que está en Miqueas capítulo 2, donde justamente la lectura devocional que tuvimos hoy la cita, que es donde el profeta Miqueas profetiza que el Señor nacería en Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto es para que no se equivoquen los que piensan que Cristo empezó a nacer, empezó a existir desde el nacimiento. Fue desde la eternidad y hasta la eternidad, junto con el Padre. Y si nosotros entendemos que estas profecías que se cumplieron al detalle y que sabemos que se cumplieron, eso nos lleva a pensar que las profecías acerca del advenimiento del Señor, de su segunda venida, de la resurrección de los creyentes, de la salvación eterna, todas esas promesas profetizadas en diferentes porciones de la Biblia, ¿qué me hace pensar a mí que eso no se va a cumplir? Si todas las que se prometieron y se profetizaron en el Antiguo Testamento se cumplieron, ¿por qué la segunda venida del Señor no se va a cumplir? ¿O por qué la resurrección de aquellos que creyeron en su nombre primero? Porque eso es lo que dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos van a resucitar, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los demás. El problema es que hay dos lugares. Uno separado para los que creyeron en el Señor, para que los que confiaron en su nombre, para los que lo recibieron, para los que le hicieron su Señor y Salvador. Ese lugar es el cielo. Y mansiones Él fue a preparar para nosotros. Y el otro lugar, tengo que decirlo así, no es una amenaza ni es para que tengan miedo, simple y sencillamente es lo que la Biblia declara. El otro lugar es el infierno. Y el infierno significa un distanciamiento, un alejamiento total de la presencia de Dios, no de lunes a sábado y el domingo estoy en la iglesia. Es eternamente. Y entonces la pregunta es, ¿qué usted prefiere? Para pasar la eternidad gozando de las bendiciones del paraíso, del cielo, ese cielo hermoso, esas mansiones preciosas que Dios tiene preparadas y que las ha profetizado y se van a cumplir, porque ya les dije, si las profecías del nacimiento se cumplieron, ¿por qué esta no? Entonces, ¿qué usted espera? Pasar su eternidad delante de la presencia del Señor, cantando, alabando, caminando por calles de oro y mar de cristal, o allá
en la condenación eterna, lejos de la presencia de Dios, donde el Señor dice, ahí es donde será el llanto y el crujir de dientes. Y ese crujir de dientes es eterno. Quiere decir que quizás los que tengan dientes le van a traquear un rato, pero después se le van a acabar, va a tener que estar traqueando las encías nada más. Porque es que lo que pasa es que ese traqueo no puede ser eterno, se le van a desgastar. Y va a sufrir la condenación eterna, todos estos símbolos y señales que describen lo que es la separación de Dios. ¿Qué usted prefiere? Este es el motivo de la fiesta. Porque si nosotros entendemos que la salvación eterna está en el creer en las promesas que Él nos dio, entonces tenemos que celebrar, y celebrar más allá del baile, de la fiesta, de la cena, de los regalos. Esta mañana compartía con los hermanos donde yo les decía, este tiempo de regalar en Navidad es hermoso, aunque no obedece a una tradición del todo cristiana, ustedes saben, ¿verdad? Por eso es que la celebración de Navidad se hace en Navidad, en diciembre. Porque en el Imperio Romano había una fiesta en diciembre en donde se intercambiaban regalos que era para celebrar las cosechas, y no conozco muy bien la historia, a lo mejor el hermano Roberto después nos explica, pero así era. Entonces ellos, cuando el Imperio Romano vino al advenimiento del cristianismo, entonces dijeron, pues entonces vamos a celebrar la Navidad en esta misma fecha para reemplazar la fiesta pagana por un intercambio de regalos. Y se regalaban cosas para desearle éxito en el trabajo, en las cosechas. Ahora, a mí no me molesta el tema de que nos regalemos en Navidad. Más bien me encanta, le compartí esta mañana a las hermanas mientras esperábamos la hora del culto, que yo aprecio de gran manera cualquier regalo, no solamente los regalos costosos de valor material, puede ser apenas un regalo. Una hermana el martes, en el evento de allá de que les conté de los refugiados, me regaló un par de medias. Y les voy a decir algo, hermano, esto no lo digo con mala intención, pero ayúdenme a decir que yo tengo medias. Yo tengo las medias que uso nada más. Yo creo que si me pongo una diferente y la boto, no se me acaban en el año. Las que tengo usadas. Sin contar las que tengo en paquete. Miren que tengo medias. Yo tengo medias que Ibe me regaló. En paquete todavía. Pero estas medias que me regalaron el martes, para mí tienen un valor tan y tan hermoso por la persona de quien vino, por el detalle de acordarse de mí, que yo dije, no, estas son las que voy a usar el domingo. Entonces no se trata de que yo me opongo al tema de que nos demos regalos, al contrario, es una hermosa costumbre. Pero esto no debe reemplazar para nada lo que está detrás del mensaje, que es el advenimiento del Señor. Y después vienen las citas que son exactamente relacionadas con el nacimiento del Señor. Y lo voy a leer, no voy a entrar en mayores explicaciones, voy a leer para, si acaso ustedes no recuerdan, qué es lo que la Biblia dice o cómo la Biblia narra que fue la primera Navidad. Lucas capítulo 1, versículo 26, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué situación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miren lo que le dijo María: yo no conozco varón. No conozco era no que no lo conocía. Acuérdense que la palabra conozco o el verbo conozco en el contexto de lo que la palabra de Dios expresa, es que ella no había tenido relaciones con ningún hombre. Ella era una virgen, señorita, como le decimos nosotros en el buen castellano. Era una mujer señorita, una virgen. No conocía varón. ¿Cómo es que yo voy a quedar encinta? Ahora, cuando José se dio cuenta de eso y se enteró, les voy a compartir esta, que la leímos, aparte de esto lo leímos también en el tiempo del culto. Mateo, capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Antes que se juntasen, para mí esto es importante. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ustedes quieren ponerse un ratito en el lugar de José. Están prometidos para casarse, todavía no se han casado. Va a llegar el día de la boda y su mujer está encima. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y fíjense que dice la palabra: no la conoció hasta que dio a luz un hijo, lo cual significa que después que Dios dio a luz a su hijo, la conoció. Sí, esto es lo que la palabra dice. Y no me voy a meter en doctrinas de eternamente virgen y la madre de Dios, porque si María era la madre de Dios, entonces Ana era la abuela de Dios, y la mamá de Ana era la tatarabuela de Dios, y si nos ponemos en eso, no terminamos nunca. Una mujer excepcional, llamada por un ángel, salve muy favorecida, bendita entre las mujeres, todos estos atributos, pero no Dios. No es diosificada, es virtuosa, es admirable también. Una mujer llena de dones y regalos del Señor, instrumento en las manos de Dios para que Jesús viniera y naciera entre nosotros. Sigo leyendo lo que la palabra de Dios enseña. Lucas capítulo 2, versículo 1, o 2 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad.
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar. El mesonero trató de acomodarlos, estaba lleno. Pero él, como era un hombre de negocio, dijo, espérate, esta gente yo los acomodo porque los acomodo. Este es un chenchen que me va a caer bien y yo los acomodo porque los acomodo. Y no hubo lugar. El único lugar que había era el establo. Continuamos leyendo la adoración de los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Y fíjense lo que dice la palabra, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No en la tierra paz y a los hombres de buena voluntad. Hay personas que esta traducción la hacen mal. No es que los hombres tenían buena voluntad, es que Dios les regala buena voluntad a los hombres. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Ángeles adoraron al Señor, y los pastores fueron y le adoraron también. Y la Biblia también nos habla de que unos sabios de Oriente, también conocidos como Reyes Magos, conocidos, porque eso no es lo que dice la palabra, fueron visitantes que llegaron a Jerusalén para adorar al Señor. Y fíjense que voy a leer esto tal y como está aquí, pero fíjense que los sabios de Oriente venían guiados por una estrella, ¿cierto? Eso lo sabemos. Pero llegó un momento que la estrella se les perdió, porque ellos no fueron directamente a Belén. Cuando venían de camino, algo sucedió en el cielo, que ellos dejaron de ver la estrella que los estaba guiando, y entonces dijeron, espérate, como este es el rey de los judíos, como este es el rey de Israel, seguramente van a ser en la capital, porque la capital es la capital, caramba. Del puente para allá ellos. Esta es la capital. Y fueron a la capital. Y esto es lo que dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén, unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 7. Entonces, voy a saltarme el 6 porque ya lo leímos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó
de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Volvió a aparecer la estrella, ¿saben? Cuando llegaron a Jerusalén algo se les había perdido, pero cuando salieron de Jerusalén, la estrella volvió a aparecer. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estas porciones bíblicas que yo les acabo de leer es la manera como la Biblia relata que sucedieron las cosas en la primera Navidad. No es el cuento de la historia que me contó fulano, no es Santa Claus con una bolsa roja, no son los venados jalando un trineo, no. Todas estas cosas evidentemente son culturales y a mí no me molestan, les digo la verdad. A mí no me molesta que celebremos y que veamos y celebremos con este tipo de símbolos la fiesta de la Navidad. Lo que está mal y lo que no debe ser es que nosotros reemplacemos lo glorioso divino y lo espiritual de la primera Navidad por la celebración de otras cosas que no están aquí. Y fíjense que los reyes trajeron, aquí no dice que eran 3 reyes, aquí dice que presentaron 3 tipos de regalos. ¿Sí? Oro, incienso y mirra. Y cada uno de estos regalos representa una condición o una razón de ser por la cual los sabios de Oriente le regalaron estas cosas al Señor Jesús en el pesebre. Oro. Oro era el presente que se le regalaba a los reyes. Las personas que traían presente para aquellos que ocupaban el cargo o la posición de rey, se les regalaba oro. Oro era el símbolo de que el Señor Jesús era un rey. Incienso. Incienso era lo que se quemaba en los altares, en las ofrendas, adorando a Dios. Así que el regalo del incienso lo que representa es que los sabios de Oriente reconocían no solamente a Jesús como rey, por lo cual le regalaron el oro, sino que también lo reconocían como Dios, porque le regalaron incienso, que era la ofrenda que se ofrecía para Dios. Y el último regalo, mirra. ¿Y ustedes saben para qué se usaba la mirra? ¿Quién sabe para qué se usaba la mirra? Para embalsamar a los muertos. De tal manera que este regalo de los sabios de Oriente al Señor ya implicaba una profecía implícita en el regalo. Habría de morir. Y la mirra era para la preparación de su cuerpo. Y finalmente lo que conocemos nosotros de la historia es que también, después de morir, después de haber sido preparado a la carrera, porque ustedes saben la historia, ¿verdad? Se murió y había que enterrarlo rápido porque ya venía la fiesta de la Pascua. Oro, porque el Señor Jesús es Rey. Incienso, porque el Señor Jesús es Dios. Y mirra, porque habría de morir por ti y por mí. Y quiero terminar esta porción, no quiero extenderme más, tengo más que hablar, pero no voy a hablar tanto. Lo que quiero decirles es que muchas veces hemos perdido un poco no quiero decir la reverencia, pero de la importancia espiritual que tiene la celebración de esta fiesta y la tomamos muy a la ligera. Pero si nos damos cuenta, a María, a José, a los pastores, e inclusive a los reyes,
de alguna manera recibieron un mensaje igual para cada uno de ellos. Cuando María se presentó con el ángel, dice la palabra de Dios que tuvo miedo. Tuvo miedo. Y el ángel le dijo, no temas. José pensaba dejar a su mujer por haber recibido la noticia o haber sabido de que antes de casarse ella estaba encinta. Pero el ángel en sueño le dijo, no temas. No temas recibir a tu mujer. A los pastores, cuando vieron los destellos, las luces y los ángeles en el cielo, dice, tuvieron temor, tuvieron miedo. Y voy a hilar un poquito delgado, pero realmente la experiencia de los sabios de Oriente es un poco esto, porque ellos llegaron a Jerusalén sin saber qué era lo que pasaba, pero cuando después que llegaron y depositaron sus ofrendas, decidieron irse por otro lado porque no quisieron. Yo no sé si fue que tuvieron miedo de ir para donde Herodes de nuevo, pero algún mensaje tuvieron que se fueron por otro lado. Y cuando yo les traigo estas cuatro reacciones, hay un factor común, y es el mensaje que yo tengo para ustedes. Principalmente para que ustedes reflexionen, reconsagren sus vidas, piensen en el verdadero significado de la primera Navidad. Porque el ángel le dijo a cada uno de estos protagonistas, no tengan miedo. No tengan miedo. Y si le dijo a los principales protagonistas, María, José, los pastores y los magos, no tengan miedo. Por alguna razón este mensaje viene a mi vida y a mi corazón y es lo que traigo para ustedes. No tengamos miedo. A veces nuestra primera relación o nuestro primer encuentro con Dios implica un poco de miedo. Por eso es que la reverencia a Dios y nuestra adoración a Dios muchas veces en la Sagrada Escritura le llaman el temor de Jehová. Y no es este miedo de pánico, sino cuántos personajes en el Antiguo Testamento encontramos que su primer encuentro con el Señor fue un encuentro tan impresionante que tuvieron miedo. Isaías en el altar tuvo miedo. Moisés frente a la salsa que ardía y no se consumía, tuvo miedo. No hablemos de José cuando fue vendido por sus hermanos. No hablemos de diferentes paladines y líderes y personas destacadas en el Antiguo Testamento, que su contacto con Dios o su impresión delante de Dios, la primera fue de temor. Así que si usted siente en su corazón temor porque no sabe qué decisión va a tomar, ¿le creo al hermano Willy o no le creo? ¿Estará diciéndolo la verdad? ¿Estará predicando lo que la palabra de Dios dice? Pues yo he estado leyendo textualmente lo que la palabra de Dios enseña. Y mi llamado a ustedes es, entreguemos nuestro corazón al Señor. Consagremos nuestra vida al Señor. Atendamos la voz de lo que Él nos está hablando. Él nos ha regalado dones, talentos, nos ha regalado vida, nos ha regalado fuerzas. Y si ya creímos en su nombre, si ya le recibimos como Salvador, la siguiente reacción es obedecerle, servirle. Y servirle no significa servirle un plato con arroz frito y no, eso no es servir. Esto es poner la comida delante. Servir es dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestra vida, cada minuto de nuestra vida. Porque Él no tuvo a menos despojarse de su condición de Dios. Estaba vestido de Dios. Dice la palabra, se quitó su condición de Dios. ¿Qué le vamos a decir nosotros? Es que no tengo tiempo porque estoy ocupado.
O como decía el Señor, es que tengo que ir a enterrar a mi papá. Es que tengo cosas que hacer primero. El Señor se despojó, se quitó su condición de Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero Él decidió quitarse su condición de Dios y convertirse en un hombre como tú y como yo. Y en los tiempos que Él vivió, donde no había zapatillas, lo que habían eran unos caites ahí, una cutarra que quién sabe cuántas pedras se me habrá metido Él en el dedo gordo por ahí caminando por esos caminos. ¿Tú te imaginas si nosotros nos tropezamos con la pata de la cama y vemos el cielo cuando nos tropezamos? ¿Tú crees que el Señor no se tropezó? A lo mejor no se levantó, cuántas uñas se habrá levantado por ahí caminando por aquellos caminos pedregosos. Sí, ustedes dirán que yo no lo digo en son de broma, hermano, yo lo digo porque Él, que caminaba por calles de oro, que estaba sentado a la derecha de Dios en el cielo por la eternidad y hasta la eternidad, recibiendo adoración de ángeles que cantaban dándole gloria a Él, porque reinaba junto con el Padre Dios. Se quitó su condición de Dios y se hizo uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué excusa le vamos a dar? No tengo tiempo. Es que no he comido. Es que tengo trabajo. Y hay razones buenas. Es que mi hijo está enfermo. Es que tengo que atender mi casa. Es que tengo que enterrar a mis padres. Es que tengo, y es que tengo, y es que tengo, y es que tengo. Pero el llamado mío en esta Navidad es que cada uno de ustedes, no solamente si ya le ha dado lugar a Cristo en su corazón, haga que Él no solamente entre, sino que se siente en el trono de su corazón. Que gobierne tu vida. Que dirija tus pasos. Y los que no lo han recibido, que hagan la decisión más importante de su vida. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el cielo? ¿En plena comunión con Dios? ¿O en el infierno, destituido de la presencia de Dios por toda la eternidad? Tú decides. ¿Qué deseas hacer? Tú lo decides. Y Él, en su fidelidad, habrá de premiar tu fe. Dice la palabra de Dios que Él hizo a todas las personas. Todos somos criaturas de Dios. Pero a los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios por haber hecho esta decisión, también somos hermanos de Cristo porque Cristo es el Hijo de Dios. Y si Cristo es el Hijo de Dios, yo también soy hijo de Dios, entonces el Señor Jesucristo es mi hermano mayor. Que Dios les bendiga, mis amados. Dios les cuide. Lamento haberme extendido, pero no pude ser más corto. Sin embargo, para mí era muy importante traer este mensaje y esta reflexión delante de ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz Navidad.